Leamos por favor juntos el versículo 21 y 22. Es 1 Corintios 15, 21 y 22. Como saben, nuestra frase favorita aquí en la iglesia, ¿cuál es? Abran sus Biblias. Siempre un mensaje bíblico, verso a verso, que transforma tu vida. Vamos a leer por favor versículo 21 y 22. Dice así: porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El apóstol Pablo continúa hablando de la resurrección. Y ahora recuerda que hay dos hombres que tuvieron un impacto en toda la humanidad: Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Uno la impactó de manera negativa, trayendo muerte, y el otro la impactó de manera positiva, trayendo resurrección de vida. ¿Verdad que sí? Apunta en tus notas que este pensamiento Pablo lo hace más detallado en Romanos 5, 12 al 21. En tu casa, por favor, te dejo tarea. Estúdialo en tu casa, es una gran bendición que va a resumir este pensamiento que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, todos sabemos que Adán trajo muerte a la humanidad, ¿verdad? Lo vemos en muchas partes, pero por ejemplo en Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Comieron de ese fruto y entonces realmente la muerte vino a la humanidad. Murieron tanto espiritualmente, que es la separación de Dios, como físicamente. No sé si tú sabías, pero el hombre estaba destinado a vivir eternamente en el Edén con Dios antes de la caída. Cuando pecaron, entró la muerte. Tanto espiritualmente se alejaron de Dios, se sintieron lejos de Dios, se sintieron desnudos, con miedo y avergonzados. Y también sucedió algo trágico. En el momento que pecaron, sus cuerpos que estaban diseñados para vivir eternamente empezaron a morir, empezaron a envejecer. Y por eso hoy vemos las consecuencias en ti y en mí. Entonces, cuando nosotros nacemos, como nacemos de Adán, obviamente heredamos esta situación y esta consecuencia adversa. Por eso es que nacemos lejos de Dios. Por eso tenemos una inclinación a pecar. Y por eso nuestros cuerpos envejecen, se enferman, engordan, tienen arrugas, se les cae el cabello y algún día vamos a morir, ¿verdad? Es la misma consecuencia de esto. Ahora, hago una pausa aquí para responder la pregunta que muchos me hacen cuando hablo de esto. Y me dicen: no es justo. ¿Qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? ¿Por qué experimentar las consecuencias adversas de algo que yo no hice? Buenas preguntas, ¿no crees? Bien, pues vamos a ver la respuesta aquí. Pero recuerda que los seres humanos fuimos hechos con un elemento especial llamado herencia. Heredamos las consecuencias de nuestros antepasados. No voy a ir muy profundo en esto, pero todos sabemos eso en todos los sentidos. Desde la herencia física, que nos parecemos a nuestros antepasados, la herencia en personalidad, la herencia material y la herencia espiritual. ¿Cuántos de ustedes se parecen a sus papás? A ver, levanten su mano, a ver, quiero ver. ¿Cuántos se parecen a sus papás? Claro, ¿verdad? Ahora que los estoy conociendo, veo a sus hijos y digo: seguramente él es hijo de tal persona, ¿verdad? Porque se parecen muchísimo. Claro, así es. Spurgeon lo definió con esta frase interesante. Él dijo: el hombre es un autobús donde viajan todos sus antepasados. Qué interesante. El hombre es un autobús donde viajan todos sus antepasados. Y el primer antepasado es nuestro papá Adán. Así es. Ese elemento de herencia que Dios determinó como parte exclusiva del ser humano hace que experimentemos las consecuencias del pecado de Adán. Ojo, por eso Jesucristo no nació de hombre. Por eso Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, porque Él nació sin pecado, vivió sin pecado para que pudiera pagar por nuestros pecados. Nadie más lo puede hacer porque solamente Él nació así. Ahora, ya sé, no respondió la pregunta de que no es justo de lo que hizo Adán y todo eso. Bueno, ahí va para que lo anotes. Ese elemento de herencia que nos condenó por lo que un hombre hizo, es el que nos da la posibilidad de ser justificados por lo que otro hombre hizo. Amén, piénsalo. Ese elemento de herencia que nos condenó por lo que hizo
el primer Adán, es el mismo elemento bendito de herencia que nos da la posibilidad de ser justificados por lo que hizo el segundo Adán, que es Jesucristo. Así que para los que preguntan, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán para ser condenado? Pues la respuesta es otra pregunta. La respuesta es, ¿y qué crédito tienes tú de lo que hizo el segundo Adán para que seas justificado? Exactamente es lo mismo, es el elemento de herencia. Por eso, la salvación y la justificación no es para los ángeles, es solamente para los hombres, porque Jesucristo se hizo hombre. ¿Sí? Qué mala onda que por lo que Adán hizo, nazca yo con la muerte en mi ser. Pero la gran noticia hoy es que tienes a la mano la maravillosa solución, heredar la vida por medio de nacer del segundo Adán, que es Cristo, al entregarle tu vida. Amén. Es decir, solamente hay dos tipos de personas, los que son de Adán y los que son de Cristo. Los que son de Adán heredan muerte y los que son de Cristo heredan resurrección para vida. En el versículo 21, la palabra clave es entró. Mira que dice, por uno entró la muerte a la raza humana, por otro entró la resurrección. ¡Wow! Mira cómo lo dice esta versión. Por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir. Amén. Los que somos de Cristo, ¿cuántos de aquí son de Cristo? Obviamente los que somos de Cristo, algún día fuimos de Adán, pero al escuchar las buenas nuevas de la victoria del Señor Jesucristo, creer, arrepentirnos y rendirle nuestra vida, vinimos a ser de Cristo y heredamos todas las bendiciones que eso implica. Amén. Así que por eso notas algo distinto, somos diferentes, somos la raza de Cristo. Y lo digo literal. La raza de Cristo porque estamos en Él. Pero mira el versículo 22. Dice, porque en Adán todos mueren, pero también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Apunta lo que significa esa palabra porque va a bendecir tu vida. Vivificados viene de la palabra Zoe, que es la vida de Dios. Y significa empoderarse con la vida divina. Significa que el Señor infunde vida eterna en nosotros. Su vida todopoderosa y autoexistente vence todos los efectos mortales del pecado en nuestro ser, en nuestro espíritu, nuestra alma y en un futuro en nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tú eres de la raza de Cristo, si hubo un momento en tu vida donde te arrepentiste de tus pecados y le entregaste tu vida al Señor y naciste de nuevo, literal sucedió esto que ves en la pantalla. La vida Zoe vino a tu corazón. El poder vivificante para que tengas vida en tu espíritu, para que ya no seas dominado por la muerte, por el pecado, por la depresión, por la ansiedad, por los vicios, por las cadenas, por la pornografía, por la inmoralidad, por los chismes, por la ira, por el enojo. Todo eso no tiene que dominar tu vida porque tú has recibido el poder vivificante al haber nacido de Cristo. Eso es lo que significa y es real. Es una realidad. Mira cómo dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. El mismo poder que levantó a Jesús de la muerte es el poder que habita en el corazón de cada persona que pertenece a la raza de Cristo. Los que estamos en Cristo, los que realmente hemos entregado nuestras vidas y nacimos de Él. Apunta en tus notas, primer efecto de la resurrección de Cristo en mi vida, poder vivificante. Poder vivificante, esa es una gran noticia para ti. Lo que está diciendo la palabra es que el hecho de que Cristo resucitó hace aproximadamente 2000 años, no se quedó en la historia. Ese hecho tuvo un impacto hacia toda la eternidad y hasta el día de hoy, en el presente, trayendo un poder Zoe a tu vida, un poder vivificante, un poder que te da vida, que te da la libertad de ya no vivir dominado por la muerte y sus consecuencias y por el pecado. Esto es real y tú lo puedes experimentar. ¿Cuántos de ustedes experimentaron cuando entregaron su vida a Cristo y vinieron a ser de la raza de Cristo algo diferente en tu interior? ¿Verdad que sí?
Ya no te gozas en lo que te gozabas antes. Ya no disfrutas el pecado como antes. Ahora estás incómodo cuando pecas. No puedes continuar ahí porque algo te incomoda. Y ahora tienes la habilidad y el poder de decir, ya no más. Ya no voy a continuar con eso. Así como el general estadounidense dijo, ahora yo soy el que da aquí las órdenes, ya no estoy bajo el dominio de ustedes, así ahora no estás bajo el dominio del pecado y de la muerte. Es una noticia para que grites de alegría en esta mañana. Ese poder viene a contrarrestar los efectos mortales del pecado en nuestro ser, eso que heredaste. Así es, ahora, espiritualmente es un hecho, lo tienes en tu corazón y tu cuerpo, porque aún se sigue enfermando, sigue envejeciendo, se nos sigue cayendo el cabello, etcétera. Sí, pero llegará un día donde vas a resucitar en un cuerpo nuevo y se va a completar la victoria sobre la muerte y vivirás por la eternidad. Amén. Entonces, ¿estás esclavizado a situaciones destructivas como adicciones, ansiedad, depresión, pornografía, mentira, engaño, enojo, ira o desorden? Bien, no puedes solo. No se trata de fuerza de voluntad. No se trata de que le eches ganas. Se trata de que tienes que pasar a otra raza, nacer de otro hombre que es Jesucristo, porque sin poder no vas a poder. Sin poder no vas a poder. Necesitas el poder vivificante que viene del Espíritu de Dios, el poder Zoe. Mira cómo lo dice primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Yo sé que todos hemos pecado, pero aquí lo que está diciendo es que si tú eres de la raza de Cristo, no puedes continuar pecando, practicando el pecado por mucho tiempo. Hay algo que te golpea por dentro y hay algo que te dice que tú eres libre, que tú no eres para estar viviendo esa vida de pecado, esa vida donde estás siendo destruido y a muchas personas a tu alrededor. Dices tú, yo no estoy para esto. ¿Te ha pasado eso? Bueno, yo sé que aquí nadie de ustedes peca, pero en otros lados, cuando pecas dices, es que yo no estoy aquí para esto. Yo recuerdo la historia de un ejercicio que hicieron. Tomaron a un cerdo y lo sacaron de un chiquero. Lo bañaron, le pusieron un moñito, lo perfumaron y lo soltaron. ¿Sabes qué hizo el cerdo? Regresó al chiquero y se volvió a llenar de lodo, ¿verdad? Pero luego tomaron una oveja y la pusieron en el chiquero. ¿Sabes qué hizo la oveja? Se salió de puntitas y se sacudió cuando salió, porque no es para estar ahí, pero fueron más allá. La metieron en un chiquero profundo donde no se podía salir, a ver si se acostumbraba la oveja al chiquero. ¿Y sabes qué pasó con la oveja? Se murió intentando salir del chiquero, porque no es tu lugar, eres de otra raza. Naciste de otro hombre, del segundo Adán que te trajo la vida a tu corazón. Y por eso no puedes continuar haciendo eso. Ya te diste cuenta, ¿verdad? De la noche a la mañana puedes dejar esos vicios porque Él te ha dado el poder vivificante. Amén. Mira lo que dice Romanos 8:2, lo resume. Dice, porque ustedes pertenecen a Él, la raza de Cristo. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. En resumen lo que te acabo de explicar. Así que podemos resumir que nomás hay dos sopas, como dicen allá en mi rancho. O eres de Adán o eres de Cristo, ¿verdad? Y de donde tú seas determina cómo vives hoy y por la eternidad. La descendencia determina cómo vives hoy y por la eternidad. Esto me recuerda una historia de un niño que estaba confundido y fue con su mamá y le dijo, mamá, estoy confundido. ¿Por qué, hijo? Es que tú dices que Dios nos creó, pero mi papá dice que venimos del mono, entonces ya no sé cuál es la verdad. La mamá le dijo, hijo, no te confundas, hijo, yo te hablo de mi familia y tu papá te habla de la suya. Obviamente, siguiente por favor, apunta en tus notas. Tu origen determina tu condición y tu destino. Punto. No es tu fuerza de voluntad. No es que tú puedas hacer las cosas en tus fuerzas. De quién eres determina cómo eres y cómo serás en la eternidad. Punto. Nomás hay de dos.
En todo el mundo hay y habrá solamente dos tipos de personas, los que son de Adán o los que son de Cristo. Y los que somos de Cristo tenemos un elemento de herencia que es poder vivificante. Sigamos leyendo, por favor, de versículo 23 al 28. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, la raza de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Yo sé que parece trabalenguas porque habla mucho de sujetarse, esto te lo voy a explicar. Pero el versículo 23 y 24 habla de la resurrección corporal. Va a haber un orden para esto. La otra versión dice, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, como Él le entregará el reino a Dios Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y autoridad. Es decir, Cristo ya resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Él fue el primero de todos los demás. Y luego dice, en el orden, que cuando Él regrese, seremos resucitados todos los que somos de la raza de Cristo. ¡Qué glorioso día! ¿Estás de acuerdo? Prepárate, porque ahí vas a estar. Y ahí te vamos a ver. Acuérdate, como te dije el domingo pasado, cuando me busques, busca un afro, porque yo voy a tener ahí mi cuerpo glorificado. No sé cómo vas a ser tú, pero vas a ser perfecto en ese momento. Después de eso, que resucitemos, vendrá el fin de todas las cosas. Y luego dice aquí que Cristo le va a entregar todo el reino a Dios Padre, se va a sujetar a Dios Padre. No porque Cristo no sea Dios, Cristo es Dios hecho hombre, sino que hay un orden de autoridad que ya vimos en el capítulo anterior. Pero mira el versículo 26 y subráyalo ahí si tienes Biblia. Que paréntesis, te animo a que traigas tu Biblia y te animo a que traigas para apuntar, que tomes notas, ya sea un cuaderno o ahí en tu tablet en una sección, para que luego puedas ir y ver las notas y cómo Dios te está hablando. Pero subraya el versículo 26, dice, y el postrer enemigo que será destruido es, ¿la qué? La muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, para empezar, claramente dice que la muerte es nuestro enemigo. Amén. Es decir, no estaba invitada. La muerte entró porque el hombre desobedeció, pero no estaba invitada a la fiesta. Por eso dice que será destruida. Esa palabra destruida significa eliminada, inactiva, inválida, inerte, inoperante, sin efecto, sin fuerza, derribada, nula. Amén. Si tienes Biblia, apunta a un ladito ahí una frase en el versículo 26, pon una flechita y ponle así. Siguiente es la muerte de la muerte. La muerte de la muerte. Eso significa, mira lo que dice Apocalipsis 20:14. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Ese lago de fuego es la segunda muerte. Es una gran noticia que te debería gritar, que te debería hacer gritar de alegría. Por fin, esa muerte que entró en el Edén, que no estaba invitada a la fiesta, que es nuestro enemigo, será destruida por la eternidad. Amén. Apunta en tu nota, segundo efecto de la resurrección de Cristo en mi vida: victoria sobre la muerte. Victoria sobre la muerte y todas sus consecuencias mortales en nosotros. Es decir, el hecho de que Cristo resucitó hace más de 2000 años no nada más es historia. Eso impacta nuestro presente y futuro, trayendo victoria sobre todo lo que nos lleva a la muerte, las consecuencias del pecado, lo que nos arrastra a situaciones destructivas, lo que nos aleja de Dios. Nos ha dado victoria sobre eso hoy y en la eternidad. Nuestro cuerpo completo será libre de la muerte. Amén. Así que anota en tus notas esto: no peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria. Piénsalo.
No peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria. Es decir, no estamos peleando por la victoria, sino que ya la tenemos en Cristo. Y nuestras batallas son para experimentar esa victoria que ya tenemos. Y es totalmente diferente. No estás echándole ganas para vencer las situaciones que te destruyen. Ya fueron vencidas por Cristo. Y tú lo entiendes y ahora te pones en otra posición como ese general. Y ahora puedes decir, ya no más, porque la victoria de Cristo está en mí y yo puedo vivir por encima de esas situaciones porque ya tengo la victoria. Pelear por la victoria es muy diferente a pelear desde la victoria. Amén. Esto de la victoria sobre la muerte me recuerda a otra historia. Es una leyenda de un empresario de Ensenada que envió a su empleado al mercado. Y el empleado volvió bien rápido, asustado y tembloroso. Le dijo, jefe, ¿qué cree? Ahí en el mercado me encontré una mujer que me tomó del brazo y volteé y la vi y era la misma muerte. Y me hizo un gesto amenazador. Por favor, jefe, présteme su carro, me voy a huir a la sierra y me voy a esconder para que no me encuentre. Y el jefe dijo, sí, claro que sí, toma mi carro. Y se fue a la sierra. Y entonces el jefe fue al mercado a buscar a esa mujer y la encontró. Y dijo, oiga, ¿por qué asustó a mi empleado? Y le hizo un gesto amenazador. Y la mujer respondió, ¿gesto amenazador? No, fue de sorpresa, porque me lo encontré aquí en Ensenada cuando tengo una cita con él allá en la sierra. Obviamente es un chiste, pero Cristo no tuvo temor de la muerte, la venció y la destruyó. Primera de Corintios 15:54 dice, entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura, la muerte es devorada en victoria. La muerte es devorada en victoria. Piensa en ese suceso. Piénsalo. Llegará un momento en que se va a consumar la victoria sobre la muerte que la resurrección de Cristo te ha traído. Hoy la experimentamos de manera parcial, es decir, en nuestro interior, en nuestro espíritu ya tenemos esa victoria. Ya no tenemos por qué estar bajo el dominio de situaciones destructivas que nos alejan del Señor, pero llegará un día que despertarás a la perfección y tu cuerpo también será libre de la muerte. Ya no se va a envejecer, ya no se va a enfermar, ya no te va a doler la rodilla, ya no vas a tener esa enfermedad que tienes, ya no se te va a caer el cabello, ya no vas a tener arrugas, vas a ser perfecto por toda la eternidad, como era Adán y Eva antes de pecar en el Edén. ¿Te fijas? Lo que está pasando es que regresa la historia a donde inició. Antes de pecar, esa era la perfección de Dios, y todo lo que sucede después, el plan de redención de Jesucristo es para volvernos a la misma situación que tenía Adán y Eva antes de pecar, que caminaban con Dios en el huerto del Edén. Así estaremos con cuerpos glorificados, caminando con el Señor por la eternidad en el cielo, en la nueva Jerusalén, los que somos de la raza de Cristo. Amén. Terminemos leyendo, por favor, 29 al 34. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El apóstol Pablo sigue dando argumentos a favor de la resurrección. Y esto es un texto polémico, porque aquí Pablo en el versículo 29 dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Porque hay religiones que se bautizan por sus seres queridos que murieron, pensando que así van a ir al cielo, porque ellos piensan que bautizarse es un requisito para ir al cielo. Pablo no está de acuerdo con esto, simplemente está tomando como una referencia esa situación, porque ese es un error. Pablo solamente está diciendo, la resurrección es una realidad. Por ejemplo, hay gente, no nosotros, hay gente que se bautiza por los muertos diciendo cómo ellos están conscientes de que hay una resurrección, no que él practique eso. Además, empieza a dar argumentos de que su vida misma estuvo en peligro por defender la verdad de la resurrección.
Cuando dice en el 32, batallé en Éfeso contra fieras, se refiere a personas enfurecidas porque Pablo creía en la resurrección. ¿Alguien de ustedes que estudia la palabra de Dios me puede recordar a un grupo religioso de los tiempos de Pablo que no creía en la resurrección y que eran muy agresivos? Los saduceos. Gracias. Punto para Israel. Así es. Entonces Pablo está diciendo, claro que es una verdad, porque yo mismo he puesto mi vida en peligro por eso. Pero mira el versículo 32. Dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Viste eso? También subráyalo. Aquí Pablo está haciendo referencia al pensamiento mundano. ¿Por qué es esto? ¿Sí o no? Allá afuera, las personas que no creen en la resurrección, ¿qué te dicen? No, tú disfruta la vida porque un día te vas a morir. Vive la vida al máximo. Eso significa, si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero luego inmediatamente dice, no erréis, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mamás, ustedes saben perfectamente esto, ¿verdad? Saben que a sus hijos los puede afectar las malas amistades, ¿verdad que sí? Y de repente ves a tu hijo haciendo algo que no es correcto. ¿Y dónde lo aprendió? Con malas amistades. Corrompió las buenas costumbres. El apóstol Pablo aquí lo utiliza, que era un dicho en ese tiempo. Lo utiliza para hablar de cómo nosotros que vivimos en este mundo muchas veces somos influenciados por el pensamiento mundano. Y terminamos viviendo como ellos, como la raza de Adán, que no piensan en la resurrección, que no piensan que hay vida después de la muerte, que solamente se centran en lo terrenal. Y nosotros, si no tenemos una influencia de la palabra y de otras personas de la raza de Cristo, pueden corromper nuestras buenas costumbres de buscar a Dios y su palabra, porque nos centramos solamente en este mundo. Y eso es tan real, porque todos aquí estamos expuestos a esa mala influencia, ¿verdad que sí? Todos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestros vecinos, nuestra familia. Todos ellos piensan en sus proyectos que solamente tienen que ver con este mundo. Y te dicen, en pocas palabras, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa es su manera de pensar muy corta. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que la resurrección es un hecho, es una realidad, la vida después de la muerte. Y debido a eso vivimos diferente, vemos la vida de manera diferente, tenemos un propósito diferente, un propósito eterno, ¿verdad que sí? Y es justamente lo que viene a impactar nuestras vidas. Y por eso dice el versículo 34, debido a que tú sí sabes que la resurrección es un hecho, vela debidamente y no peques. Es decir, vive en alerta agradando a Dios porque sabes que la resurrección es un hecho y porque sabes que llegará un día en que vas a despertar para dar cuentas a Dios y que vendrá un día que vas a vivir por la eternidad. ¿Dónde será tu destino? Depende cuál sea tu origen, si eres de Adán o si eres de Cristo. Apunta en tus notas, tercer efecto de la resurrección de Cristo en mi vida, propósito eterno. Propósito eterno. ¿Ya te diste cuenta que muchas personas a tu alrededor piensan que estás loco? Es la verdad, porque ves la vida de manera diferente, ¿sí o no? Tienes un propósito más allá de la muerte. Y ellos solamente piensan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Disfruta la vida, haz viajes, haz dinero, placeres y todo eso, pero es vacío y es muy corta su vista. Pero tú que estás aquí escuchando esta palabra, sabes que es un hecho la vida después de la muerte. Por lo tanto, vives diferente. Y entonces te ven y dicen, esta mujer está rara, ¿no? Este hombre está raro. Este joven está raro. ¿Verdad que sí? Pues ¿qué crees? Esa es la idea. Somos de otra raza. Somos de la raza de Cristo. Mira lo que dice Filipenses 3, 19 y 20 para terminar. Hablando de esas personas que piensan así, van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros, la raza de Cristo, somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Entonces, en resumen, el hecho de que Cristo resucitó hace aproximadamente 2000 años, no se quedó en la historia. Tiene un impacto por toda la eternidad y un efecto en nuestras vidas hoy y para siempre. En primer lugar, el poder vivificante que viene a transformar tu vida
y a darte libertad de la muerte y del pecado. En segundo lugar, tú puedes vivir por encima de esas situaciones, en esa victoria, y vivirás completamente en victoria sobre la muerte cuando tengas tu cuerpo glorificado, y además ahora tienes un propósito eterno, ves la vida de manera diferente. Poder vivificante, victoria sobre la muerte y propósito eterno por la resurrección de Jesucristo. Oremos.